familiares, para todos los hermanos, para todos los amigos, para todas las personas que nos visitan a este canal de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo Paro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual, donde llegamos a tus hogares de una manera virtual, a través de las redes sociales, a través de lo que son todos estos aparatitos que nos ayudan a mantenernos de alguna manera al día en varios aspectos. Pues bien, los días martes algo de lo que hacemos es aprovecharlos para llegar a cada uno de sus hogares, trayendo diferentes temas, diferentes aspectos que son importantes de tocar, máxime cuando estamos viviendo tiempos que son un poco complejos a nivel del mundo. Así de que todos sean bienvenidos en esta noche a un nuevo capítulo del Faro. Esta noche, de antemano les digo, vamos a tener un programa un poco más corto de lo habitual. Número uno, porque como ustedes observarán, hoy somos menos panelistas, nuestros hermanos Exxon y Ricardo, por diferentes situaciones no nos pueden acompañar el día de hoy, en esta noche. Seguramente la próxima semana los tendremos, o por lo menos a alguno de ellos acompañándonos. Pero básicamente en esta noche pues ellos están cumpliendo con compromisos de trabajo y por esa razón no están con nosotros. La otra razón es que básicamente estas próximas saga de programas que vamos a estar tocando, o este tema que vamos a estar tocando en los próximos semanas a partir de hoy, es de alguna manera la repetición de algunos aspectos que por esta época del año lo solemos tocar a nivel de iglesia y obviamente a nivel también doctrinal en las personas que de pronto nos siguen y que no necesariamente pertenecen a la iglesia Cristo es mi bendición. Me refiero a lo que son las fiestas de Dios. Tienen que ver algunos aspectos, algunas cosas con lo que se nos avecina en próximos días, en cuestiones, como lo reitero, doctrinales, y que es importante de que lo recordemos, de que los tengamos en cuenta, máxime que tienen que ver con aspectos que son eminentemente proféticos. Pero como les dije, como vamos a tener un programa corto, voy a darle la bienvenida al copastor que en esta noche nos acompaña y con quien estaremos, si Dios lo permite, llevando a cabo este primer episodio de lo que son las fiestas de otoño, las fiestas de Dios. Copastor, buenas noches, bienvenido una vez más a una nueva entrega, un nuevo capítulo del Faro, donde estaremos una vez más hablando de lo que es un tema trascendental en muchos aspectos y que tiene que ver con las fiestas de Dios. Bienvenido en esta noche. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo. Dios les bendiga a cada una de las personas que están allí a través de las redes sociales acompañándonos. Reciban desde aquí, desde su iglesia Cristo es mi bendición, el más caluroso de los saludos. Le deseamos a cada uno de ustedes que la compañía del Espíritu Santo de nuestro Dios les brinde la protección que ustedes anhelan. Como usted lo menciona, pastor, vamos a tocar un tema del cual ya hemos hablado. Incluso para aquellos quienes están mirando allí su tablet o su celular o su computador, donde usted esté mirando la señal, va a encontrar que hay dos títulos. Uno dice las fiestas de Dios, ¿no? Y otro allí que dice trompetas, expiación, tabernáculos, el último gran día. ¿Qué son y cómo afectarán su futuro? Ahí hay una pregunta. Ya lo he mencionado, que este es un tema que nosotros hemos tocado no hace mucho tiempo, hace un año, lo tocamos en cada una de las fiestas y tratamos de dejar una buena enseñanza a cada uno de ustedes. Sin embargo, nosotros queremos seguir tocando este tema. ¿Por qué? La misma palabra de Dios nos enseña. Al pueblo de Israel, mire que el Señor les decía que anualmente tenía que hacerlo y había una razón por qué lo tenía que hacer.
Él decía que lo hiciesen porque el pueblo, y generalmente tú y yo, tendemos a olvidar las cosas. Una cosa la hacemos hoy y de pronto si la dejamos un año, el próximo año ya no nos vamos a recordar ni qué era lo que celebrábamos. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Y el Señor nos conoce tanto, imagínense cómo no nos va a conocer, que al pueblo de Israel le dijo, anualmente, es decir, estas convocaciones las estarán haciendo cada año, recordando los eventos que ellos tuvieron en el pasado. Por eso nosotros hacemos este llamado igualmente. Anualmente estaremos tocando y llevando este tema hasta que todos entremos a la misma unción, a la misma forma, al mismo conocimiento de lo que son estas fiestas que se llaman las fiestas de Dios. Vamos a ver primeramente por qué se llamaban fiestas de Dios, por qué son fiestas de otoño, de dónde salió eso. Vamos a hacer un recorder y seguramente, ya les digo, estos temas los hemos tocado, habrán cositas nuevas que iremos a tocar, pero lo bueno es que a todos nos quede claro por qué nosotros las debemos celebrar, qué motivos tenemos para celebrarlas y por qué Dios quiere que se celebren. Entonces es bueno tener ese conocimiento. Las cosas no se hacen porque sí. Ese porque sí tiene un fundamento y el fundamento está dentro de la Biblia y eso es lo que vamos a tocar al comenzar esta noche. Siga, pastor, y bienvenidos a todos. Bien, vamos a ir rápidamente a las escrituras y para ello les voy a invitar de que estemos abriendo la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 23, versos 23 al 25, inicialmente. Pero me gustaría que de pronto, si es posible, viéramos la versión, nueva versión internacional, NBI. Nueva versión internacional, NWI. Y vamos a estar mirando el texto que nos habla básicamente de lo que es esta festividad que está próxima a ocurrir. Dice la escritura de la siguiente manera: el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta. Y además, es una asamblea sagrada. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas puestas al fuego. Hasta ahí me quiero detener inicialmente en este pasaje. Y básicamente ahí, bueno, lo primero que tenemos que decir para que de pronto usted vaya entendiendo es que, como usted recordará, estas festividades, así como los 10 mandamientos o las 10 leyes dadas por el Señor, fueron dadas a Moisés y a su vez a lo que es el pueblo israelita. Esto lo comento básicamente porque pues puede ser que algunas personas a lo mejor no entiendan un poquito, seguramente los hermanos de la iglesia ya lo tendrán un poco más presente, pero los que no, les quiero decir que básicamente esta fue una instrucción dada básicamente a Moisés. Usted lo acabó de leer y por eso quería que miráramos esta versión. Dice que Dios o el Señor o el Eterno ordenó a Moisés. O sea, fue algo imperativo y le dijo: necesito de que el primer día del séptimo mes celebren una festividad. Lo segundo que quiero decir a través de esta lectura es que también recuerde que los meses son distintos en el caso de nosotros a como los lleva el pueblo judío, al pueblo israelita. Recuerde que nosotros nos movemos o estamos ubicados a lo que hace alusión al calendario gregoriano. Por eso nuestros meses son un poco distintos, desde el nombre incluso hasta lo que es su expansión durante el transcurso de todo el año. En el caso de los israelitas, ellos tenían un calendario lunar, el de nosotros es solar, y tenían instituidos de una forma diferente lo que eran los meses del año. Pero en definitiva, ese séptimo mes del año, que es el que menciona el Señor, más o menos para que usted se haga una idea, vendría siendo el equivalente de septiembre o octubre
más o menos de lo que es nuestro calendario, el calendario que nosotros conocemos. Y tenía que tener una particularidad, y era que el primer día de ese mes debía haber una santa convocación donde se sonaba las trompetas, el chofar, o de pronto el cuerno de cordero, para que tal vez ustedes a lo mejor lo entiendan. Ahora bien, con esto le doy cambio a usted, copastor, pero quiero decir que esa fecha, ese día, o sea, ese primer día de ese mes, eh, para colocarlo, para ponerlo, digamos, en contexto de nuestro calendario, más o menos esa fecha se va a cumplir entre el 15 y 16 de septiembre. Es decir, estamos aproximadamente a 2 semanas, póngale 3 semanas como mucho, de que coincida con esa fecha estipulada por el Señor allá en el libro de Levítica y dado a Moisés. Copastor, sigo con usted. Para mis hermanos que vuelvo y les repito que tienen allí su celular o su tablet o lo que estén viendo, ahí tienen el cuadrito en el cual están definidas las fiestas del Señor y está definido por los meses. Hay dos tipos de celebración o dos tipos de inicio de celebraciones en el pueblo de Israel. Uno que se da a este tiempo, que es el inicio, digamos, político, el inicio del año calendario por ellos en un sistema. Sin embargo, el religioso al que nosotros nos vamos a referir es a este, que comienza con el mes de Nisan, que ustedes lo pueden observar allá. Digamos que los meses de ellos partían o parten, si lo vamos a hacer, digamos, en una equiparación con nuestro sistema, parten a mitad de nuestros meses. Es decir, el primero de Nisan viene a ser como el primero más o menos o entre marzo o abril. O sea, a mitad de esos meses es que se va a realizar. Digo que a veces se cambia esto porque es que el calendario hebreo era un poco volátil. Así como el de nosotros también tuvieron que cuadrarlo, ¿no? Por eso febrero tiene diferentes días el año, unos son bisiestos o no. Los calendarios son muy volátiles, por eso no existe una fecha bien exacta, pero se puede calcular que es a mitad, generalmente es de abril. La mitad de abril es el primero de Nisan. Entonces, si uno sí tiene referencia como eso, puede empezar a mirar cuáles son las fechas de esas fiestas. Yo voy a comenzar, pastor, voy a alejarme un poquito de lo que usted está diciendo. Me parece importante que usted está tocando ya lo que son las fiestas de otoño, pero yo quiero llevar a la gente o llevarlo a cada uno de ustedes primero a hacer un recorderis qué son estas fiestas. Porque me gusta que lo tengamos en claro. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Desde cuándo empezamos esto? ¿Y qué es lo que se nos está proyectando? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Dentro del pueblo de Israel habían tres elementos que eran muy, pero muy importantes para ellos. Uno el tabernáculo, otro obviamente el lugar donde ellos tenían su celebración, y había un elemento que era demasiado importante para el pueblo de Israel. Ese estuvo en el templo de Jerusalén, estuvo en el tabernáculo, en diferentes lugares ellos lo llevaron. Se llama la menorá. Quizá para muchos de ustedes es conocida, de pronto para otros no. Pero esa menorá nosotros tenemos que tenerla muy, pero muy en cuenta. Sobre todo porque si nosotros vamos a Wikipedia y usted encuentra ya una definición, la definición dice que la menorá es la semblanza de lo que es el Espíritu Santo o lo que va a ser el Espíritu Santo en el futuro. Entonces por eso es demasiado importante tener en cuenta. La menorá era aquella antorcha que prendían, ¿no? En el lugar, en el tabernáculo, ellos le encendían y era la que daba luz a todo lugar, era la que alumbraba. Por eso la menorá es reflejo del Espíritu Santo, es la que alumbra todo el espacio, le quita la oscuridad y nos lleva una luz. Esa era la menorá. Y la menorá tenía 7 bracitos, ustedes la pueden allí ir contemplando, tenía 7 bracitos. Esos bracitos, no crea que el Señor un día amaneció y dijo, bueno, pongámosle tantos bracitos, muestre a ver cuántos quedarán bien, 4, con 4 será bien o con 8. No, Él sabe exactamente las cosas por qué las hace, por qué eran 7. Eso tenía un determinado oficio. Las 7 van a representar lo que son las fiestas que Él más tarde le va a entregar al pueblo de Israel. Por eso eran 7. Esas fiestas o ese menorá, si ustedes la miran, está sostenida en la mitad por un palito, que esa es la que sostiene todo. Si ese palito no está,
todo se va a caer, porque nada la sostiene. Ese palito, si ustedes le miran allí, la referencia hace al día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés. ¿Qué ocurrió en la fiesta de Pentecostés? Pues la venida del Espíritu Santo, que esa ya la vimos hace algún tiempito, era la fiesta que se celebraba. Nosotros, como iglesia, hoy en día, ¿dónde estamos nosotros sostenidos? Pues con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, absolutamente todo lo demás sobra. Por eso es tan importante ese palito de la mitad, porque era el reflejo de lo que iba a ser la fiesta de Pentecostés. Antes de esa fiesta de Pentecostés, ustedes ven allí tres palitos. Uno se llama Pascua, otro refleja los panes sin levadura, otro las primicias. Que en hebreo alguna vez lo estudiamos, eso es Pesá, Bikurim y el Chabuó, que era la última fiesta que se veía, también la de las primicias. Esas fueron las primeras fiestas. Chabuó es el mismo Pentecostés. Esas fueron las primeras 4 fiestas que nosotros vivimos y que son fiestas primaverales. Ahora vamos a vivir un tiempo donde van a venir 3 fiestas más. Son las que ven allí. Trompetas, la fiesta del perdón o Yom Kippur, que se llama, esta de trompetas también se llama Yom Teruah, en algún lado lo van a encontrar así, Yom Teruah, la fiesta del perdón, Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Esas son las fiestas a las cuales nosotros nos vamos a referir. Ya en un momentico hablaremos de esto, de qué es esto de fiestas, qué es lo que vamos a celebrar. No sé si alcancemos hoy, pero de pronto la otra semana veremos cómo debemos celebrar estas fiestas, que es a lo que nosotros estamos llamados. Por ahora dejémoslo ahí nomás, sepamos qué era ese significado, qué son las fiestas del Señor, cómo el Señor las instituyó y cómo llegaron al pueblo de Israel. Siga, pastor. Bueno, ya que usted menciona el hecho de la forma como más o menos estaban distribuidas estas festividades, y que en el caso del calendario nuestro, digamos, las 4 primeras festividades están aproximadamente a comienzo de año, más o menos en lo que nosotros conocemos de alguna manera, llamémoslo de una forma religiosa, si se puede llamar de alguna manera. Aquí en esta parte del mundo, básicamente, cuando se celebra lo que es la Semana Santa, lo que es todos estos eventos, lo de los 40 días, inclusive que lo hacen los católicos, que se llama la Cuaresma, más o menos sobre esa época, esas épocas es que están ubicadas las primeras 4 festividades. Y las otras 3 restantes están ubicadas, como les decía hace algunos momentos, por ahí más o menos entre septiembre y octubre. Hay algo particular en estas festividades, porque seguramente muchos empezarán a preguntarse y muchos dirán, ¿qué tiene que ver con nosotros, verdad? Como iglesia, si nosotros no somos judíos, si nosotros no somos hebreos, si nosotros no somos israelitas de nacimiento, ¿por qué para nosotros es importante, digamos, mencionar el hecho de estas festividades? Y lo primero que hay que decir es que son festividades que son instituidas por Dios, y no solamente, aun cuando fueron dadas para el pueblo israelita, como lo dije en el primer sección donde intervení, si bien es cierto, se le fueron dadas a Moisés para que se las compartiera al pueblo israelita, también es verdad que él dice que todos los que somos su pueblo debemos, por otro lado, respetarlas y practicarlas. Seguramente es de una manera distinta a como lo hacen las personas que viven en la nación de Israel. Pero en definitiva, el Señor lo primero que dice es que para nosotros no simplemente tiene que ser una fecha común y corriente y simplemente olvidarnos del significado de cada una de ellas. Lo segundo que quiero que también tenga usted en cuenta es que esas 4 primeras festividades, en todas nosotros de una manera, llamémosla indirecta tal vez, sí tenemos algún tipo de correlación. ¿Por qué razón o en qué sentido? Es que esas 4 fiestas primeras
tienen que ver básicamente con lo que fue la época en la cual Jesús es crucificado, en la época en la que Él resucita, la época en que viene la promesa del Espíritu Santo sobre la gente, que en este caso no son solamente los israelitas, sino todos los que decidimos en algún momento aceptar a Jesús. Y por obvias razones y simplemente por cuestiones de sentido común, debemos de tener en cuenta de que si esas 4 primeras fiestas tuvieron o estuvieron muy correlacionados con lo que fue el ministerio de Cristo y que, como les digo, de una manera directa o indirectamente, como usted lo quiera tomar, nos afecta a nosotros, no por los festivos ni por la celebración de la Semana Santa, sino por cuestiones eminentemente de salvación, ¿no? Y el significado que tiene justamente lo que es la muerte de Cristo y la resurrección de Él a la hora de nosotros mirar las cosas en cuestiones de salvación. Si eso nos afecta a nosotros, obviamente esas 3 siguientes fiestas, que son las que se nos vienen, también tendrán que tener alguna correlación con nosotros y obviamente Jesús también le dará cumplimiento a esas 3 festividades. Que no me quiero adelantar todavía a empezar a mencionarlas, lo que obviamente bíblicamente y escatológicamente se tendrá que analizar el significado de estas 3 fiestas, pero lo que sí les quiero decir es que por eso es que son importantes para cada uno de nosotros, porque definitivamente estas fiestas también estará involucrado el pueblo cristiano, como le digo, en cuestiones proféticas y obviamente la aparición nuevamente de Jesús tendrá que ver en esas 3 festividades que, como les digo, están próximas a celebrarse. Copastor. Sí, hay varios puntos que tocó. No sé por cuál de ellos avanzar realmente porque hay varias cositas que me gustaría añadir. Pero para redondear la idea acerca de lo de las fechas, me gustaría que lo miráramos de todos modos a través de la palabra del Señor. ¿Dónde es que se está mencionando esto de las fiestas y las fechas? Yo quiero que vayamos a la palabra y lo veamos a través de la Biblia. ¿Cuáles son esas fechas que nos hablan? Para eso entonces los voy a invitar que vayamos a Levítico, ahí en el mismo capítulo 23 donde estamos, y vamos a leer, a ver, el versículo 23 que fue el que leímos, que fue donde empezamos, y leamos a ver, del 23, leamos al 25, leamos sí. A ver, lo voy a poner aquí para que ustedes me acompañen en la lectura. Y dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Entonces vayan mirando la fecha, mes séptimo, día primero. Será la conmemoración al son de trompetas. Esta es la fiesta que nosotros llamamos de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que seguramente vamos a tener la convocación muy pronto. Dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. La fiesta que vamos a seguir después entonces será la fiesta de expiación o Yom Kippur. Si miramos ahí en el 27 dice, a los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación, tendrán santa convocación y demás. E igualmente, si nosotros miramos hacia abajo, vamos a encontrar ahí en el 33 que nos habla acerca de los 33, 34 en adelante. Ustedes van a ver que dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces den cuenta que ahí están las fechas exactas de cada cuánto se tienen que celebrar las fiestas. ¿Es importante las fechas? Claro que es importante. Alguna vez lo mencioné y dije que a través de la Biblia cada cosa que está escrita, si el Señor la dejó escrita es por algo. Si el Señor dijo tal mes, porque Él mismo es el que pone límites, Él mismo fue el que nombró los meses, dónde comenzaban, cómo se llamaban, dónde terminaban. Si Él se tomó el trabajito de ponerle y entregarle eso, es porque eso se tiene que respetar. De hecho, hay un pasaje, no lo recuerdo exactamente cuál es, donde alguien intentó hacer una fiesta que no estaba dentro del tiempo en que Dios había establecido que la hiciera. Obviamente fue reprimido.
Porque es que la fiesta del Señor, si el Señor dice se va a celebrar el primero del séptimo mes, ese día es que se tiene que celebrar. Eso no es el día cualquiera donde usted puede realizar, digo, ah, no, pues lo voy a hacer a fin de mes, que es que a fin de mes me llega entonces lo de la mensualidad, el salario, entonces puedo invitar a la gente a comer. No, el Señor estableció unas fechas preestablecidas. Miren lo que dice en Levítico 23 en el 29, ahí atrásito, para que ustedes lo tengan en cuenta. Mire, porque toda persona, oiga bien, toda persona que no se afligere en ese mismo día, es decir, no es en el otro, no es en el octavo mes, no es en el segundo ni en el quinto mes. Está hablando de este séptimo mes y está hablando de esas fechas, primero el 10 y el 15. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, dice, será cortada del pueblo. Mire cuán grave era el hecho de que cualquiera hiciera la fiesta en cualquier otro día. Era en esos días. Y dice el Señor, y el que no la celebre en esos días será cortado del pueblo. Entonces por eso es muy importante uno tener en cuenta cuándo son estas fechas. Porque es que por ahí, pastor, yo no sé si usted recuerda, y eso lo mencionamos aquí, con la cuestión de la fiesta de las primicias. Resulta que en cualquier iglesia comienza el año y dice, vamos a celebrar las primicias, y todo el mundo sí, oh, llega ya, 1 de enero, 7 de enero, no sé cuándo la celebran, y todo el mundo con fiesta de primicias. Y uno va a la palabra del Señor a buscar si eso está correcto, y mire lo que dice la palabra de Dios: el que no cumpla las fechas establecidas, dice, será cortado de su pueblo. O sea que la fiesta de las primicias se celebra el día que el Señor dijo que son las fiestas de las primicias. El día que es Yom Kippur se celebrará Yom Kippur. El día que es los tabernáculos se celebrará tabernáculos. Y esto es muy de tener en cuenta. Más cuando nosotros sabemos que estos son tiempos proféticos y que la fiesta de las trompetas es una fiesta profética que nos está haciendo un anuncio. Imagínense. Ustedes saben de qué anuncio de pronto estoy hablando, más adelante lo explicaremos mucho más, como mencionó el pastor, más adelante hablaremos de eso. Pero imagínense que usted esté celebrando la fiesta de las trompetas que hace referencia al rapto por ahí en diciembre. ¿Qué va a pasar? Pues usted se va a quedar. Por eso es importante que las fiestas se respeten totalmente. Levítico capítulo 23, quiero leer el 37. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones. Esto es al final de todas las fiestas ya, o sea, haciendo allá como un colofón. Dice, estas son las fiestas a las cuales van a convocar. Son reuniones, ¿para qué? Para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocaustos, ofrendas, sacrificios, libaciones. Mira cómo termina ese pasaje diciendo, cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Es decir, el Señor estableció un momento en que se tiene que realizar. Y allí, cuando termina de nombrar las fiestas, dice, cada cosa la van a realizar en su tiempo. No es donde quieran o cuando quieran. Ahí mismo en el 41 dice, y haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones. ¿Cuándo dice allí? En el mes séptimo lo haréis. No es en el octavo, no es en el noveno, mes séptimo. Y él da las especificaciones. Entonces, para tener en cuenta, las fiestas del Señor tienen su fecha exacta. No es cuando a mí se me ocurra celebrarlas, es cuando el Señor estableció que se tienen que realizar. Entonces partamos por ahí primero, ¿no? Las fiestas del Señor tienen un calendario y ese calendario lo entregó el Señor y hay que respetarlo. Siga, pastor. Y además, agregándole lo que usted dice, es que, a ver, si simplemente nosotros analizamos las cosas que el Señor implementó en algún momento, realmente ninguna se respetó. O sea, la gente ha querido acomodar todo a su manera. Y ahí hay un grave error este tema. Esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones, tanto en estos programas como a nivel local dentro de la iglesia. Es algo que de pronto lo hemos mencionado en diferentes servicios y demás, en diferentes charlas. Cómo la gente, el ser humano, trata de acomodar las cosas de Dios a su manera. Coloco ejemplo rapidito. Los 10 mandamientos. Resulta de que los 10 mandamientos, por decir algo, eh, después más adelante colocaron un poco de cosas, digamos, que no hacen alusión a los primeros 10 mandamientos. De eso tuvimos alguna vez un estudio,
profundo de cada una de esas cosas. Dos, en el caso, por ejemplo, de los meses instituidos por el Señor, que tienen que ver inclusive con lo que es la siembra y la cosecha. Por eso es que la Biblia inclusive muchas veces menciona la lluvia temprana y tardía, y que en ocasiones se toma, sobre todo por las iglesias que hablan de prosperidad, más en cuestiones es de prosperidad, que simplemente poniéndolo en sentido común, pues dése cuenta de que incluso los meses del año nosotros los cambiamos a nuestra forma, celebramos el comienzo de año o el fin de año en la fecha que nosotros queremos, el nacimiento de Jesús se lo celebramos el mes que a nosotros se nos antoja y no cuando realmente él nació. Y algo ahí para notarle, pastor, que los días, los nombres de los días de la semana y de los meses son nombres de dioses paganos. Ajá. Son dioses que inventaron allí los que leían las cartas y todo esto, los de los sortilegios en el tiempo pasado. Y esos son los días de los nombres de la semana y de los meses. Entonces, partiendo desde ahí, que eso ya hay un problema cuando estamos nombrándole a dioses ajenos, ¿no? Por ejemplo, el caso de sábado es en homenaje a Saturno, ¿no? Y Sí, lo mismo exactamente. martes a Marte, que son dioses griegos y son nombres que sean entregados es a ellos. Entonces partamos de que esa denominación, como están nombrados, como están siendo dados, ya es algo ante Dios un pecado. Por supuesto que sí. Y además, le sumo a eso, recuerde que el día dado por el Señor para descansar era el Shabbat, Ujú. el equivalente a nuestro sábado. Nosotros lo acomodamos al domingo. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que nosotros siempre hemos tratado de ponerle patas arriba, llamémoslo de alguna manera, lo que Dios en algún momento ha instituido. Y por ejemplo, en el caso de las fiestas, si lo trasladamos, digamos, aquí a Colombia, que es de donde se origina este programa, pues aquí le celebramos recientemente la Asunción de la Virgen, el día de San Pedro y San Pablo, el día que apareció María por allá en los pastorcitos en cierto lugar, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las fiestas de Dios como tal no hacen referencia a ninguno de estos aspectos, ¿sí? Entonces, seguramente para nosotros eso nos genera cierta controversia, porque lo primero que decimos es, ah, no, pero es que nosotros no estamos acostumbrados a celebrar eso, precisamente porque nosotros nos hemos alejado en buena parte, digamos, de lo que Dios en algún momento había instituido. Y algo de lo que uno debería hacer como ser humano, como creyente y como seguidor de Jesús, es precisamente direccionarse a lo que el Señor en algún momento instaló, instituyó, como es el caso de las fiestas de Él. Pero déjeme mencionarle rápidamente, en el caso de lo de las trompetas, ¿por qué es tan importante y por qué se menciona esto del tema de las trompetas? Déjeme decirle que históricamente en la Biblia se menciona que ese instrumento fue utilizado desde la época en que Israel nace como nación para anunciar algo realmente importante, algo que se venía y que iba a cambiar trascendentalmente el camino de Israel. Por ejemplo, cuando había un cambio de rey, o cuando se anunciaba la venida de un rey, o cuando había algo que se necesitaba en algún momento, tal vez ir a la guerra, o que había algún tipo de convocación para todo el pueblo, algo de lo que se hacía era precisamente utilizar este artefacto, la trompeta, para precisamente alertar al pueblo y decirle algo grande se viene, algo va a pasar, algo está por venir. Ahora, si obviamente eso lo trasladamos en cuestiones eminentemente proféticas, tenemos que pensar que obviamente al celebrar esta festividad o al estar cerca de esta festividad, debemos estar nosotros preparados, porque puede ser que algo grande esté por ocurrir en esa fecha. Copastor. Sí, señor.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso vamos a tocar ese tema, ya le digo, a profundidad. Y me gustaría que ustedes le presten mucha atención porque esto va a ser de bendición para todos. Gloria al Señor. Bien, haciendo referencia a eso de que son las fiestas de Dios. Ya lo menciona usted, pastor, pero yo lo quiero mirar a través de la Biblia. A mí me gusta hacerlo así a través de la Biblia. Mire que muchas veces muchas personas me llegan aquí o lo tratan a uno de llevar, mire que le voy a hablar de Dios y lo primero que le sacan es, mire aquí en el libro del profeta de no sé quién, ustedes conocen esas doctrinas por allí, o hay otros que le sacan a uno unas revistas, no, que es que mire que aquí estos profetas dicen, yo lo primero que les digo, no, no, a mí no me vengan a hablar ni del profeta, ni de la revista, incluso mire dentro de la Iglesia Católica Romana, por tocar un tema puntual, mire que ellos cuando mencionan y van a hablarle a uno, ellos se basan en un libro que se llama La cartilla del padre Astete. Ustedes las pueden buscar por allí y verán. ¿Cuántas veces yo les he dicho, por Catecismo. ejemplo, que ellos lo han cambiado la palabra de Dios y se basan en ese libro de allá de ese señor? Un ejemplo clarito está en los 10 mandamientos. Si usted mira los 10 mandamientos que aparecen aquí dentro de la Biblia y usted mira los que están allá en ese libro, ellos se basan en los de ese libro y no en los que están en la Biblia. Olímpicamente los tres primeros mandamientos de la ley de Dios que aparecen en la Biblia los quitaron. Entonces a mí, generalmente cuando una persona me dice, no, es que mire que aquí el profeta o en el libro o allí no sé, yo les digo, ¿sabe qué? Eso del profeta, de esto, me puede servir como referencia. Yo no digo que hayan algunos escritos que a uno le sirvan para un crecimiento espiritual, pero yo no los puedo tomar como una base doctrinal, porque mi base doctrinal es en la Biblia. Esta es la que me dice cómo yo me debo comportar. Entonces cuando a mí me van a hablar, háblenme sobre la Biblia, no me hablen sobre otra cosa distinta. Por eso yo los quiero llevar en esta noche que lo que estamos hablando, esto de las fiestas de Dios, es bíblico. Esto no nos lo estamos inventando nosotros ni nada de esas cosas. Los voy a invitar que vayamos al libro del Levítico, al capítulo 2. Miren lo que dice. Y habla a los hijos de Israel. Esto es el Señor hablando con Moisés, ¿no? Él ya sabe, él lo encomendó después de que le entregó las tablas de la ley. Les dijo, vaya al favor, entonces hable con el pueblo. Le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, son estas. Y ahí aparecen. Entonces esto no es un invento de nosotros, no es un invento aquí de que un día nos levantamos aquí y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Está como aburrida la cosa, hagamos algo. Eso no es así. Nosotros estamos basados en la palabra del Señor y el Señor dice allí en la palabra de Dios que hay una serie de fiestas, de reuniones. De hecho, pastor, esto lo mencionamos la vez pasada. Esto de fiestas está traducido ahí como fiestas, pero realmente la palabra original es moed, los moeds del Señor. Y la traducción de esa vaina es convocaciones y más que todo son preparación. Esa es la traducción. Entonces diríamos, la preparación de parte del Señor es esta. Oiga, ¿qué título ese de preparación, no? Eso hay que mirarlo detenidamente. ¿Qué es eso de preparación? Entonces estas son unas reuniones que el pueblo de Israel tenía que hacer solemnemente. ¿Por quién fueron dadas? Fueron dadas por Dios directamente. No existe que nosotros las hayamos inventado. Ahora, ¿cuándo esas fiestas? Porque es que mucha gente hoy no las celebra. Dice, es que eso fue del tiempo de antiguo, eso fue del Antiguo Testamento, ¿no? Hablan como si eso perteneciera a una época milenaria. Yo les quiero decir que eso no es solamente para ese tiempo. Aquí mismo en Levítico, yo los quiero llevar ahí al Levítico 23. Miren, en el versículo 41. Este pasaje ahorita, hace un momento lo leímos, pero yo quiero que ustedes lo vuelvan a mirar conmigo. Dice, y haréis la fiesta a Yahweh por 7 días, cada año. Mire, y subraye eso que dice allí. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Yo les pregunto, ¿qué significa eso de perpetuo, no? Y aún más atrás, si usted va ahí el versículo 31, permítame, yo se lo pongo nuevamente, está hablando de estas fiestas, dice, ningún trabajo haréis, generalmente ninguna de estas fiestas se hace trabajo porque son convocaciones de ayuno y oración y cánticos, dice,
Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y no solamente eso, sino que ahí les añadió algo más. Dice, en donde quiera que habitéis. Porque algunos tienen, y sobre todo el pueblo judío lo hace, que ellos dicen que las fiestas tienen que viajar hacia Jerusalén, hacia ese lugar, y allá celebran sus fiestas. Mire que aquí la palabra del Señor nos dice, es en el lugar donde usted esté. Si usted está en la China, usted lo celebra allá. Si usted está en Estados Unidos, lo celebra allá. Si usted está en Chile, usted la celebra allá. Al lugar que fueres, vas a celebrar estas reuniones. ¿Por cuánto tiempo? Yo les pregunto, ¿acaso el tiempo perpetuo se acabó cuando comenzó el Nuevo Testamento? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que ahí termina el tiempo perpetuo? No. Allí dice tiempo perpetuo, es estatuto perpetuo. Es decir, eso será por toda la eternidad. Es más, en el Apocalipsis vamos a ver que estas fiestas, siendo el tiempo del fin, se siguen celebrando y el Señor las va a seguir celebrando. Entonces tengamos en cuenta ese otro detallito también. Son unas fiestas que son perpetuas, son convocaciones y están dadas para todos. Ya vendremos con otras cositas. Siga, pastor. Sí, indudablemente. Y además, una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque también se ha mencionado que eso de que el libro, o sea, la Biblia, esté cortada como en dos secciones y como que el Antiguo Testamento como que perdió validez. Eso es completamente falso, porque el libro como tal, la Biblia como tal, es un solo libro y ese solo libro tiene tanto promesas, profecías, palabra de bendición, enseñanzas, doctrinas, en fin, varias cosas. Entonces yo no puedo hacer un estudio solamente del Nuevo Testamento y olvidarme del Antiguo, porque toda la Biblia entre sí se apoya inclusive en varios fundamentos y nos muestra precisamente que, como lo dije hace algunos momentos, es un libro que no es que esté separado, sino que por el contrario, las dos áreas que están ahí, Antiguo y Nuevo Testamento, entre ellas son una totalidad, un complemento absoluto de lo que es la palabra del Señor. Pero les estaba diciendo que esto de las trompetas es supremamente importante y usted lo acaba de decir, copastor, de que inclusive en el Apocalipsis aparecen. Y es algo particular, es que, por ejemplo, para retomar lo que les había dicho hace algún rato de que las trompetas se utilizaban para anunciar cosas grandes que se venían sobre Israel o sobre un rey o sobre un profeta o en fin, diferentes aspectos, pues justamente algo de lo que sucede es que estas trompetas, en el caso, por ejemplo, del Apocalipsis, a la gente que le encanta, por ejemplo, estudiar del Apocalipsis, déjeme decirle que hay 7 juicios que tienen que ver con trompetas. Es decir, suena la trompeta, se viene un juicio, suena otra trompeta, se viene otro juicio. Es decir, que las trompetas tienen un valor enorme en ese aspecto. Además, haciendo un pequeño paréntesis, déjeme decirle también que cada una de estas fiestas instituidas por el Señor las celebró Jesús. No le voy a dar los pasajes ni nada de eso, porque eso va a ser tarea para ustedes si de pronto no me cree, pero nosotros inclusive esto lo hemos mencionado y tal vez si usted se da una vuelta por los estudios que hemos tenido de las fiestas de Dios, usted va a encontrar de que Jesús celebró cada una de estas festividades. Ahora bien, estas tres en cuestiones proféticas, las que se vienen, tendrán un realce y un impacto enorme sobre la tierra, sobre la iglesia y obviamente sobre el pueblo israelita. Entonces, por eso es que es importante que las tengamos en cuenta. Por eso es fundamental de que las conozcamos. Porque incluso cuando se habla de la iglesia, cuando se menciona la iglesia y cuando se menciona la segunda venida de Jesús a la tierra, está inmerso también el tema de trompetas. Entonces, si usted se da cuenta, esto es algo que tiene una importancia enorme en diferentes aspectos y que no la podemos pasar así como diríamos simplemente de agache, solamente decir, sí, allá en la Biblia están escritos eso de las 7 festividades, pero eso a nosotros
ni nos va ni nos viene, eso simplemente fue algo histórico que se quedó allá. No, no lo podemos tener o mantener de esa manera, porque sí tiene que ver mucho, inclusive en el plan de salvación y de vida eterna. Pastor. Bien, yo creo que y el objetivo, digamos, de este primer programa era justamente volvernos a meter y saber qué son las fiestas del Señor. Primero, que fueron entregadas por Dios mismo. Esto no es un invento de algún grupo religioso. No, mismo Señor las institucionalizó. Segundo, entregó las fechas. Hay un momento determinado donde tenemos que celebrar las fechas. Tercero, el por qué se celebran esas fechas. Tienen un motivo y ya las vimos. Cada fiesta está relacionada con algo profético que el Señor está mostrando. Pascua, ya sabemos que Pascua, pan de levadura, primeros frutos y Pentecostés están relacionados con el Señor Jesucristo. Eh, no vamos a ahondar mucho en esto porque vamos a seguir tocando más sobre las otras fiestas que ya nos vienen. Pero queremos que de eso lo tengan exactamente claro. Ahora, sabiendo ya el por qué, quién, cómo, por qué, quién ordenó estas cosas, cuándo se deben de celebrar, vamos a mirar entonces ahora quién debe celebrarlas. Porque es que esa es la otra parte importante. Porque mucha gente seguramente ya estará diciendo, bueno, pues sí, las fiestas de Dios, pues hay que celebrarlas, pero allá el pueblo judío entonces que se reúnan y celebren sus fiestas. Y sí, mucho del pueblo judío, ellos si los ven, a partir de este momento ellos están yendo hacia Israel, como lo mencioné anteriormente, a celebrar sus fiestas, porque son fiestas del pueblo de Israel. Quizá en eso tenga usted mucha razón. Son las fiestas de Israel. El pueblo de Israel tiene un Dios que es judío y ese Dios judío le pidió a los judíos que lo celebraran en una forma. Entonces, obviamente ellos lo están haciendo. La pregunta es, ¿nosotros a qué Dios adoramos entonces? Porque si nosotros no adoramos un Dios judío, entonces no sé qué estamos haciendo. Seguramente estamos adorando otro Dios distinto. Porque el Dios judío le pidió a los judíos que lo celebraran en esa forma. Y por eso el pueblo de Israel es obediente y va a celebrar estas fiestas. Si nosotros, como mucha gente por ahí dice, somos el Israel espiritual de Dios, la pregunta es, si nosotros somos el nuevo Israel, ¿por qué entonces no la celebramos? ¿O es que a partir de que el Señor nos nombra supuestamente como el Israel nuevo, entonces las fiestas desaparecen? No, es ilógico. Si nosotros nos decimos llamar el nuevo Israel, pues entonces debemos de tomar las mismas tradiciones del pueblo de Israel. Ahora, que habrá características culturales que seguramente nosotros no vamos a imitar, porque la cultura es muy distinta, pero hay cosas en cuanto a lo religioso que sí nosotros debemos tener en cuenta. No es del pueblo de Israel, no es para los judíos, es para todo aquel que acepte a ese Dios judío, adorarle como ese Dios judío quiere que se le adore. Yo quiero buscar eso en el libro de Números, capítulo 9. Como les digo, a mí me gusta pegarme mucho a la palabra del Señor, porque es bueno que a través de ellas que nosotros conozcamos dónde se dicen esas cosas. Números en el capítulo 9, los voy a invitar que vayamos, versículo 9, el versículo 14. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan leer junto a mí. Dice, y si morare con vosotros extranjero, oiga bien, eso le está hablando al pueblo de Israel, es decir, si los extranjeros, los que vinieron hacia ellos, van a morar, dice, celebrarán la Pascua a Yahweh conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes la celebrará. Es decir, la misma celebración que ellos van a tener, todo el extranjero lo va a hacer. Sigue diciendo, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Igual, esa celebración que está teniendo el pueblo de Israel, mire que el Señor le está diciendo, si hay algún extranjero, si hay alguien que viene y se junte aquí con el pueblo de Israel, si hay alguno que se acerque, dice, el tal, ese que venga a ser parte de ese pueblo israelita, nosotros somos parte de ello. Si usted no lo quiere saber, nosotros somos parte de ese pueblo elegido hoy en día del Señor. Dice, todo el que venga va a celebrar los mismos ritos. Dice, los mismos ritos con las mismas leyes y las mismas tradiciones. Es decir, ni siquiera habrá diferencia.
No le va a decir al extranjero, no es que usted la tiene que celebrar así porque usted quién sabe de dónde venga y nosotros somos más santos o nosotros sí somos verdaderos judíos, entonces nosotros la celebramos distinto. No, mire que el Señor dice, los mismos ritos tal y como son para el extranjero, igual lo va a celebrar el pueblo israelita. Entonces está dado para todos. Quiero mirar otro pasaje más. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 16. Este lo quiero tocar incluso por alguna cosita que les quiero hacer énfasis. Voy a leerles del 9 en adelante. Dice, 7 semanas contarás desde que comience a meterse la haz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Esto es haciendo referencia a las leyes y a las fiestas. Si ustedes las quieren mirar, hacia atrás está hablando de eso. El versículo 10 dice, y ahora es la fiesta solemne de las semanas de Yahweh tu Dios, que esta fue la misma fiesta de las semanas, es la misma de Pentecostés. Dice, de la abundancia voluntaria tu mano será lo que dieres, según Yahweh Dios te hubiese bendecido. Y te alegrarás, mire quién se alegrará en esas fiestas de Yahweh, dice, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita y el que habitare en tus ciudades, así como el extranjero, el huérfano y la viuda. Todos estarán en el lugar donde Yahweh Dios te hubiese escogido para entregar su nombre. Mire qué importante lo que nos dice allí la palabra del Señor acerca entonces de esto, de lo que son esas fiestas del Señor. Y es más, cómo se debe cumplir. Más adelante nos habla de eso. En el 14 vuelve y lo repite. Ahí lo voy a poner. Ustedes pueden leer el pasaje. Vuelve y nos repite la misma situación. Todo el que habite allí, tu hijo, tu hija, el siervo, la sierva, el levita, el extranjero, dice, todas las poblaciones se reunirán a celebrar esta fiesta. Hay en un pasaje, este sí no lo voy a mostrar, hay un pasaje, hay más atrásito, donde el Señor hace una alusión acerca del extranjero. No todo extranjero la podía celebrar. No es que cualquiera que viniera y dijera, ah, no, yo quiero celebrar la fiesta y yo no, ah, venga para acá, la celebra. No, había una cosa que ellos tenían que cumplir, los extranjeros, hablo de los extranjeros, para que pudiesen realizar la fiesta, cualquiera de las fiestas. Y era que ellos se tenían que hacer eh, eh, esto del corte del prepucio, ¿cómo es que se llama, pastor? Eh, Se me escapó el nombre. Eh, Eh, Se me escapó sí, ahorita. sí, ¿Cómo? sí. Estoy pensándolo también. Sí, es lo que hacía que pertenecieran al pueblo de Israel. O sea, un extranjero no podía decir yo soy israelita porque sí, no. Ellos tenían una señal, le hacían el corte del prepucio y entonces eso era la señal de que hacían parte del pueblo de Israel. Esta señal era la única que tenían que cumplir. Si nosotros lo traemos a este tiempo, ¿qué es ese corte del prepucio que lo quitaron? ¿No? Ese fue quitado, ese sí fue quitado, pero a partir de entonces nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, recibidos, es lo que vino a reemplazarlo, a hacernos parte de Dios. Es decir, una persona extranjera en este caso, o sea, tú y yo, que no pertenecemos al pueblo judío, pero queremos celebrar las fiestas, tiene que haber un requerimiento, y ese requerimiento es haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, porque esa es la que nos da entrada. Ese es el único requerimiento. El resto, todos estamos llamados, todos, tú y yo estamos llamados, como dice la palabra del Señor, a celebrar las fiestas de Dios. Entonces esto no es unas fiestas judías, no es unas fiestas de un pueblo de por allá lejano. La palabra del Señor es clara, se lo mostré a través de pasajes de la Biblia. Esto es dado para tú, Circuncidar, como dice, circuncidado, circuncidar. sí señor, esa es la palabra, circuncidado. Ese es el término que estaba buscando. Pero entonces, en resumen, estas fiestas están dadas para nosotros, para tú y para yo. En el lugar, dice allí la palabra, en el lugar donde fuéramos, habrá que celebrarlas. Esta es una forma de obedecer a Dios. Entonces, para redondear y concluir en esta noche, hermanos, hemos visto quién ordenó las fiestas, cómo las ordenó, quién las celebra, en qué fechas. Tenemos todo esto claro. Seguramente entonces la semana entrante entraremos ahora sí a hablar de las fiestas que nos vienen, que son las fiestas de otoño. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos veremos seguramente la semana entrante. Así es, copastor, feliz noche para usted. Y sí, básicamente lo que queríamos hoy es mencionar lo que hace o lo que es el inicio de esas fiestas otoñales.
que arrancan básicamente con lo que es el anuncio de que se vienen esas fiestas, y es esto de las trompetas. Tal vez algo de lo que en algún momento mencionamos en otra ocasión, y solamente esto como para que lo tengamos como conocimiento general. Seguramente usted va a escuchar próximamente la palabra Rosh Hashanah. Es probable que en las noticias usted lo escuche o en sus buscadores, o cuando se menciona Israel seguramente van a decir que va a iniciar lo que es el Rosh Hashanah. Y como usted lo dijo al comienzo de este programa, básicamente lo que hace o lo que tiene alusión es al inicio del año en cuestiones políticas, ¿verdad? En cuestiones gubernamentales como tal. Entonces, eso solamente quiero que lo mencionen porque coincide con esa fecha, precisamente del día que se celebra lo de las trompetas. Pero como les digo, eso a la larga solamente lo cuento como algo anecdótico o como algo que tiene que ver solamente con las leyes netamente judías. Lo que sí es importante es la connotación espiritual, el simbolismo y lo que significa para nosotros la festividad de las trompetas. Y ahí, con ese día, con esa convocación, inicia lo que son las siguientes festividades que, si Dios lo permite, las estaremos mencionando la próxima semana, alguna de ellas. Esta próxima serie de programas estaremos hablando sobre ellas, pero definitivamente es fundamental de que usted entienda de que esto está dentro del calendario de Dios y que seguramente el Señor, si lo colocó ahí, si está instituido dentro de la palabra, si se habla de una convocación, si se habla de que no se debe dejar de no mencionar y de no celebrar, entre comillas, es porque tiene que tener un impacto enorme en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Hemos llegado al final de lo que es este primer capítulo del Faro, donde hemos mencionado lo que es la fiesta o la convocatoria de las trompetas. Como el copastor lo mencionó, creo que o esperamos haber hecho un resumen rápido de lo que es el significado de esta festividad, pero como les digo, la próxima semana nos entraremos ya más en profundo a lo que es hablar de lo que es esta triada de festividades que se celebrarán a partir del 15, óigame bien, 15 de septiembre, no se le olvide esa fecha, porque es muy importante para nosotros como creyentes, como pueblo de Dios. Bueno, esperamos que en esta noche este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que siempre quede una enseñanza en su corazón y sobre todo que entiendan el propósito de cada una de estas enseñanzas. Nos reencontraremos el próximo martes en un nuevo Faro. Eso sí, si es que el Señor no nos ha llamado a su presencia o si Él no ha venido por su iglesia. Bendiciones para cada uno.